hay toda una lucha de esa burocracia, ¿verdad? Lo que tú decís. Que está ahí agazapada. Yo, por ejemplo, y que te ir a descuidas. sesiones de la Junta Departamental, que fue lo más grande que tuve cuando estaba en el municipio, y ver a las taquígrafas. Yo hasta ahora nadie me pudo explicar por qué existe el taquígrafo. Habiendo todos los... No, por la certificación. Porque es un documento el acta. Y entonces lo que te dicen es que Está todo hecho, pa. la grabación, esto Está que todo estamos cubierto, haciendo ¿no? ahora, como que puede ser trucable, es verdad, porque Sí. lo mismo que la foto y Bueno, demás. bueno. Entonces, el acta, que es una cosa escrita, es más difícil de ser trucable, más difícil. No, y el legislador tiene la posibilidad de decirle, borrame esto porque se me fue la mano. Bueno, Bueno, no, eso es la corrección del acta, que ahora ya no se puede, Ajá. porque la sesión se pasa filmada, en directo. Claro, claro. Entonces, la corrección de actas es una cosa Ah. que perdió. Porque eso se hacía antes. Se hacía No, así. mira, Se hacía. un exabrupto, le pido No, perdón. no, Pero pero vos ahora ya está en el aire, ya pasó, ya Ah, se fue, tenés razón. y siguió Se por las publica, redes. Pero vos sí, viste sí. que las taquígrafas, por lo general son mujeres, ¿no? Están media hora o más o No, menos. 5 minutos cada una. Después Claro. Y van cambiando. Van Pero cambiando. eso estamos gastando plata, ¿no? Porque, Sí, sí. bueno, pobres No, chicas eso- que estudiaron para eso, no, hay que estudiar taquigrafía también. Casi no hay ahora, no, es no. muy difícil conseguir. No, taquígrafo. es difícil. Sí, Es difícil. acabamos de hacer un concurso, Sí, sí. había 18 cargos y llenamos uno solo. Sí, es difícil. Decía, en tu etapa de guerrillera te llamaban Ana. Sí, tuve ese y otros. Y otro. Ese fue Y a vos, Pepe, Facundo. Sí. Yo quería preguntarles a los dos, en toda esta experiencia que han tenido del Parlamento y vos, Pepe, de presidente, ahora Lucía en este cargo tan importante, ¿en qué lugar quedó en la acción política y en el pensamiento de ustedes? ¿En qué lugar quedó Facundo y en qué lugar quedó Ana? Yo creo que hay un hilo conductor de la lucha que en cada etapa adquiere una forma diferente. Porque en aquellos años, en los años 60, la discusión de la izquierda en Latinoamérica era cuál era la vía para llegar. Y la discusión era entre la vía electoral y la vía armada. Sí. Y había izquierda de un lado y izquierda del otro, y después las dictaduras nos barrieron a todos, Sí. los que estaban en una posición y los que estábamos en otra. Entonces, al final de esas dictaduras, que fueron todas al mismo tiempo en Latinoamérica, ya Empezamos con- un momento, con una Brasil, ¿no? circunstancia distinta, la herramienta, lo decía el petizo recién hace un rato, nosotros discutimos la legalidad, la lucha en la legalidad, pero eso no tiene nada que ver con las ideas. Hay un leitmotiv. La cuestión de la tierra, por ejemplo, que era una de las cosas centrales, sigue estando hoy. Sí. Sigue estando hoy, y nosotros hemos tratado de utilizar esa vieja herramienta del Instituto de Colonizaciones, que el Bebe la mencionaba en sus escritos y eso, para hacer a la uruguaya un reparto de tierra. Hoy se ha repartido tierra a peones rurales, a los que se le ha dado seguridad social, No, 8 horas y demás. los uruguayos, sobre todo de izquierda, no tienen ni idea lo que ha pasado con la historia de las reformas agrarias que se hicieron en América Latina. Sí. Todas fueron un gigantesco fracaso, menos La- el Instituto de Colonización, que está ahí. Sí. Entonces Yo esa la, lucha yo es la la llevé a misma. Cuba, la ley la llevé Siempre con oposiciones fuertes. a Colombia, ¿eh? No, me decía Lucía que la lucha es la misma. Yo digo, siempre con oposiciones fuertes. Oh, Sí, sí, terrible, sí, sí. terrible. Sí, sí. Además lo quisieron liquidar Lo que y lo sí, tuvieron enfermo, sin finanzas, claro. y lo usaron para politiquería. Sí, sí. Claro. Y Se sí, está descubriendo hasta hoy mismo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. pero el sistema... como Y está qué organizado- miedo que tengo si llega a ganar la derecha, porque Claro. saben una cosa, la Sí. tierra que tiene el instituto vale más que la UTE, vale más que Es acá. el mayor propietario de tierra del Y Uruguay. tiene el medio instituto. millón de hectáreas buenas. Sacá la cuenta, No, $3.000 la hectárea, me contá lo que vale. Ni hablar.
Entonces hay, Y hay tiene, un leitmotiv. tiene tierra que pagó el instituto a $10.000 la hectárea de Soriano. Tenemos que llevar a Berterreche al programa, que fue un conductor Sí. Y a ejemplar, ¿no? Jacqueline Gómez, que la que lo sigue, los dos arrugan este tema. Y este tema es complejo, porque cuando vos le entregas Es muy una complejo. tierra a un peón rural que siempre trabajó sumergido, también tenés que ayudarlo a que el tipo sea exitoso. Seguro. Porque si no, va a quedar demostrado que el único exitoso es el patrón. Entonces, nosotros ¿a quién le hemos dado? Al CIPE, que es el sindicato. El sindicato de peones rurales, que nació a partir de la ley, Ahora nació hay en Pueblo del Barro, en Hay un Tacuarembó. sindicato de peones de estancia. Sí, Sí, ese es sí, el sí, CIPE. sí. Bueno, tiene un afiliado, que es un hombre de casi 100 años, que se llama Silva de apellido, y es el bisabuelo de este muchacho Andrés Silva que corre. El muchacho, Ah, sí. sí, sí. El bisabuelo de él fue peón y trabajé en todos los departamentos menos en Montevideo. Él, como entendió que había un sindicato que él no había podido disfrutar, se afilió ahora, jubilado al sindicato, y es el presidente de honor, Israel Silva, de allí del Pueblo del Barrio, Tacuarembó, que fue donde nació. Ahora bien, colonizaciones que buscó en la colonia, por ejemplo, Emiliano Zapata. Había unas fracciones para adjudicarse, las adjudicó al sindicato, que la ley lo habilita, nunca se había usado ese artículo de la ley, y entonces tiene un respaldo social, colectivo, diríamos, que teje algo distinto. Claro. Y bueno, y son aventuras que hay que correr por un montón de No, pero razones. es muy interesante. Es muy interesante lo que está pasando. Yo pienso, hablábamos ayer con otros compañeros, ahí en el boliche del barrio, que si nosotros logramos como Frente Amplio, más allá del resultado electoral, que yo quiero ganar, como todos los que estamos acá, queremos el cuarto gobierno, Sí. pero hemos hecho transformaciones en estos 12 años, como el plan Ceibal, como la ley de las empleadas domésticas, la ley de sindicalización del trabajador rural, Sí. lo que ustedes están hablando ahora. Vale. Sí. Si somos capaces de dejar esas reformas, que la derecha no pueda tocarlas, dimos pasos que son casi revolucionarios. ¿Eh? Sí, Sí, sí. sí. Porque hay un cambio en la relación de producción, la relación con el patrón, lo que es justo en la vida, un salario digno, por Bueno, ejemplo, ¿no? los consejos Cosas- agrarios mismos. Cosas Claro. muy grandes y cosas menos visibles. Cuando Engler trae el CUDIN, que es alta sí. medicina nuclear, los privados que querían esa frutilla de la torta para venderte Sí, a vos sí, el servicio, sí, sí. hasta el día de hoy, el otro día en el Consejo de Ministros se le negó por enésima vez, están pidiendo la autorización. Y el CUDIN cubre a toda la población uruguaya y vende servicios al sirio libanés de San Pablo, a Buenos Aires, etcétera. Y cubre toda la realidad uruguaya, pero ellos quieren la frutilla de la torta y van a insistir. Entonces, viene un gobierno que no es el tuyo, van a tratar de dejarlo sin rubros a eso, van a tratar de desarrollar el privado. Y que la torta se Y la coma salud otro. pública va a tener que pagar para hacerse un peto o un examen Sí, de sí, esos, sí, sí. que son caros, a un ciudadano de recursos bajos. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. hay un montón de cosas que ni siquiera precisan derogar una ley. Porque hacen lo que quisieron hacer con el Instituto Colonización. El Instituto de Colonización es el 48, ¿no? Y lo dejaron fundido. Lo dejaron fundido. Estaba en el CTI cuando lo agarramos. Y menos mal que llegamos. Porque si no, desaparecía. No, además lo quisieron borrar en la reforma La mini constitucional, aquella mini que no salió. Sí. Sí, ¿Te sí, acordás? sí, me acuerdo. Ahí lo liquidaban. Claro, ahí lo liquidaban por constitución, que es mucho más difícil después de... Después de poner- Entonces, ese riesgo, es decir, los que somos militantes, los frente amplistas, los que votan frente a algo, pero la gente en general, sea de este partido o no, es lo que tienen que tener claro. Que los avances sociales, los tipos no van a cometer la torpeza de derogar la ley de 8 horas, sencillamente no la van a controlar. Basta con eso para que la ley deje de... La ley existirá en el papel, pero será un avance manuscrito. Y así
si lo ves, en todos los ámbitos de la sociedad va a pasar. Entonces, las políticas sociales precisan recursos, sí, son caras también, pero nosotros hemos apostado a eso. Pero claro. Yo quiero hacer una intervención. Ustedes son conscientes que son dos personajes públicos muy conocidos y muy, a ver, blanco, negro, digamos, ¿está? Esa es mi opinión. Estoy hablando del general de la población, ¿no? Incluso gente de dentro del frente que puede criticar al Pepe, a ti. Bueno. Ahora, yo creo que no me olvidaré más la campaña del 2010 para el 2010, ¿no? Que trabajé mucho con el Niñato Budoro, con Roberto, el tema era convencer, porque esa era la verdad, militancia es convencer. Y gente colorada que jamás había votado al frente, desde el inicio del frente, ¿no? Ni siquiera cuando existía solamente el socialista, el Partido Socialista, el comunista. Y gente que me dijo, uno es el abuelo, se lo digo a Roberto Sí, para que ubique, el amigo. cruza frente a mi casa y me dice, voy a votar al Pepe. Ahora, si me falla, me vuelvo al Partido Colorado. Hoy sigo votando al frente. Entonces, es un voto. Como un día vos dijiste, yo para agarrar votos me abrazo una culebra, ¿verdad? No es el caso porque el vecino de enfrente no es un político que va a arrimar votos, es un vecino que se convenció ya de estar podrido de lo que eran las otras cosas, de decir, bueno, al Pepe sí, lo veo. Eso es lo que yo pienso, Blanca lo sabe bien, y fue por lo que nosotros luchamos muchos años en esa campaña. Y seguimos luchando. No se para esto hay que seguir. Y de golpe, Pepe, te volviste el uruguayo más famoso, porque te vienen a ver de todos lados, como si fueras un extraterrestre. Hiciste famoso tu auto, tu perra, La motoneta primero. tu pelela, que está en un museo. ¿En qué año fue eso de la pelela y la conquista de la pelela, Pepe? Con los años duros que estábamos en los cuarteles. Así que fue todo un hecho. Ahora va a venir una película que filmaron. Sí, estoy invitado. Me invitó el Ruso a la Van Premier el 10 de septiembre. Nosotros Memoria de Calabozo. Nosotros ya la vimos. Sí, me enteré que ustedes vieron. Que vos comentaste, tenés que el ir Pepe con- comentó, tendría que haber estado Niñato acá en este momento. Pero hay que ir con el alma fuerte dura. porque es muy dura. la Sí, sí. Dura. Es muy dura. Yo no tengo fuerza Hay que para ser ver la esas verdad. películas, ya estoy muy viejo y me pongo a llorar. Duro fue haberlo vivido, ¿no? Pero es así, estoy invitado. El Ruso me mandó ayer, petizo, dice, el 10 de septiembre, dame algún nombre para que también lo invite. Y bueno, así que nos vamos a ver el 10 de septiembre, Memoria de Calabozo. Acá. No sé en qué dónde la van a dar, la premier, ¿dónde la van a dar? ¿En el Quincho? No, ¿En no sé. qué cine? No sé. No, nosotros esa versión en bruto que vimos fue en un cine de esos que te alquilan la sala. Sí. Sí, sí. Y yo trabajé mucho cuando los actores fueron a verlo a Ñato, ya muy sobre el final de su vida, ¿no? Lograron tener una entrevista de casi Sí, 3 horas. aparece. Que el Ñato no quería porque ya se sentía mal. Y al final dice, bueno, está, que vengan 15 minutos. Se quedaron 3 horas conversando. Después aparece en otra película que lo vas a ver, Alñato aparece en la que va a estrenar ahora en Venecia, Kusturica. La de Kusturica, sí, la de Aparece Pepe. también en el... Yo vivo en el mismo edificio que vive Canareca, que es el productor uruguayo, o sea, somos vecinos ahí. Bueno, nos quedan pocos minutos. Y tenías a Marenales de vecinos. Y Marenales también era vecino mío, sí. Hasta Yo le que decía al fue viejo para Julio, nos van a poner una bomba acá en el momento, viejo. No, y nosotros estábamos en la campaña, en plena campaña, aquella para el 2010, y discrepábamos con Marenales, ¿no? Sí. Eso.
Pero él, sin embargo, cruzaba puerta, era como si Sí, fuera sí, aquella puerta por puerta ahí. y cruzaba acá y discutíamos. ¿Discutíamos no? Charlábamos. Charlábamos. Bueno, a mí me queda una para pedir. Nos quedan 5 minutos, Blanca. Vamos a aprovecharlo. Escuché tu tristeza estos días por cuando te preguntaron por la Nicaragua de hoy y por Daniel Ortega. Te sentí muy conmovido, muy triste por la situación. Claro. Porque conocí muchos compañeros ahí, porque perdimos hasta algunos compatriotas. Sí. Porque fue parte de una lucha que se vivió en toda América Latina, por todas partes, porque nos embanderamos con la Revolución Sandinista. Sí, cuando salimos, ¿te acordás del 85? Y ahora me encuentro que los compañeros están divididos y se comportan como César. Dicen que es un hombre riquísimo, que tiene... Y se me cae el alma. ¿Qué querés? Y sí. ¿Qué querés que te diga? Es así, es así. ¿Qué querés? Sí, qué difícil. Y para las grandes causas a veces hay grandes traidores, Pepe, ahí escondidos, esperando el momento. La palabra traidor es muy fuerte. Viene al cuento una frase que no la conozco, no la puedo decir textual, pero es de Rubén Darío, nicaragüense. Sí. Pobre América que todavía habla español y reza. Le falta caminar mucho. Viene el cuento. Porque Ortega y su entorno pactaron con una iglesia católica muy de derecha. Y con el empresariado. Y es más, empezaron a venir las de los papeles que mandaban, cosas protocolares, incluso por la gracia de Dios, por esto, por lo... Entonces, uno veía así. Que doy vuelta, pará. Espera que doy vuelta. Sí, vuelta. Soy bravo. Dale vuelta, si podés. No, con un grabador, pero... Ahí somos viejos. ¿Sabés una cosa, Lucía y Pepe? Con Mario, que nos criamos en la misma cuadra, a diferencia de unos metros, y somos de izquierda desde chiquilines prácticamente, saliendo 14, 15 años. Y en estos años nos hemos dicho eso. Cuando vemos que gobiernos en donde creíamos, está bien que la derecha debe estar infiltrada, dando manija, invirtiendo capital, pero 200, 300 muertos en 20 días, es una cosa que uno se pregunta, ¿son todos infiltrados esos 200 muertos? ¿No habrá necesidades reales en ese pueblo que se revela y que sale? Y Mario y yo decíamos, y nosotros capaz que estábamos muertos en esa situación, por luchar por la libertad, porque el tema es la libertad y condiciones dignas de vida. Entonces yo te agradezco, Pepe, lo que dijiste ayer, nos emocionó, porque nos representaste ahí a los que creemos que es la libertad, lo que no puede ser que se reprima a bala pura. No, los síntomas en el movimiento sandinista vienen de hace pila, porque ellos tuvieron una división. Sí. Y el propio hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, que por algo las Fuerzas Armadas no están participando, porque allí está la influencia de Humberto Ortega. Porque hay que mirar bien los procesos, ¿no? Esto es con la policía. Y hay una cantidad, Ramírez, Ernesto Cardenal. El pobre Cardenal lo tiene. Una cantidad de gente. Sí. Desde acá, a tanta distancia, a veces es muy difícil medir las cosas. Pero acá estuvieron unas compañeras en enero por ahí, sandinistas, que habían estado en toda la lucha y se habían separado, a informarnos de una serie de cosas. ¿Cómo estaba la cosa? Su visión, ¿no? Uno tiene que escuchar todo. Claro. Y tiene que razonar con la mayor tranquilidad posible. Lo que pasa que duele. Exactamente. 3 minutos, Mario, Blanca. Luego, Nos sí. quedan 3 minutos, vamos a aprovecharlos. Sí, con respecto a esto mismo, puede, digamos,
no compararse, pero no era lo mismo Fidel que Raúl. Y no va a ser lo mismo hoy Cuba con el primer ministro y con Raúl. Y así tampoco sabemos, por lo menos yo no sé, a dónde vamos a ir a parar. Tampoco estuve muy de acuerdo con muchas cosas, ¿tá?, en ciertos países. Yo, por ejemplo, cuando el tema de la Unión Soviética, pero antes de que cayera el muro, yo trabajé en el Popular, no fui comunista nunca, pero igual, digo, trabajé en el Popular, en Ediciones Pueblos Unidos, en la librería de partido, estaba muy vinculado y teníamos una visión por lo general que después con algunos compañeros que fueron, y algunos no se animaban ni a decir lo que vieron y lo que pasó. Nosotros, por eso yo en esos personalismos no creo, y el Pepe es uno lo que lo dice siempre entre líneas. Vos lo decís, Pepe, a veces cuando te acosan los periodistas, esto es un partido, somos compañeros solidarios, es un conjunto, un colectivo, que nadie se crea que el día que el Pepe no sea presidente se termina Frente Amplio, o el día que sea, no, porque son cosas que a veces la gente piensa No así. se puede terminar porque la injusticia no se termina. La injusticia también va creciendo y se va multiplicando, y la lucha por la igualdad permanece y también crece. Porque nosotros de jóvenes luchábamos por el poder. En la vuelta de los años, mirando en perspectiva, yo me doy cuenta que la lucha es mucho más que por el poder. La lucha es subir escalones de la civilización que heredamos, tratar de dejar un mundo un poquito mejor. Nunca vamos a tener un mundo perfecto que toquemos el cielo con la mano, sino que vamos subiendo escalones en la civilización humana. Hubo una época donde la esclavitud era normal, donde la discriminación, y todo eso costó que la discriminación racial todavía tiene síntomas. La opresión a la mujer, por favor. Bueno, eso... Uno mira lo que pasa en el mundo musulmán y dan ganas de llorar. Claro, recién empezaron a poder manejar, ¿no? Si habrá cosa. Claro. Sí. Bueno, Lucía, yo te escucho mucho en la radio y te robo algunas frases a veces. Las uso en la radio. Entonces vos has insistido mucho en que tenemos que tener una buena comunicación. Comunicar los logros y comunicar lo que falta y por dónde vamos a ir. Es una cosa muy difícil. Porque, por ejemplo, Pepe tiene facilidad para comunicar, otros no la tenemos. Y porque tú tenés que ser convincente cuando comunicas. Y además no hay que mentir nunca, ni a menos ni a más, el justo término. Es difícil esto. Bien. Pero la gente no tiene otra forma de enterarse, porque la prédica de ellos copa todos los medios. Es verdad que hace un tiempo en esas reuniones de ex presidentes dijo algún ex presidente uruguayo: la única forma de combatirlos es con la prensa y con el poder judicial. Es lo que está pasando en América. Sí. Le dijo la calle en Nueva York. Bueno, Y está pasando hoy. Y es lo que nos está pasando. La prensa, las radios es de mañana, la televisión, descaradamente. Ya lo sabíamos, pero ahora ya. sí. Una puesta en escena determinada puede sacar una conclusión falsa, incluso genera alarmas en la gente. Y bueno, nosotros tenemos nada más que la militancia para contrarrestar esto y estos esfuerzos, como el que hacen ustedes Claro. en esta audición, como el que hacen algunos compañeros en alguna radio, como lo que podés decir cuando te dan la oportunidad y no te cortan, Sí, claro. porque después está la edición de la Te sacan del contexto. Sí. Claro. Entonces,
es una lucha de David y Goliat, pero no es imposible. Pero hay que esmerarse en eso y ser muy Bueno, yo, muy fino. Lucía y Pepe, me voy despidiendo con un brindis simbólico. Voy a Muy bien. brindar por el bebé Sendik y su coherencia, por el ñato que siempre dijo lo que pensó, por Elena Quinteros, que hasta último momento fue una luchadora y estratega, y por ustedes, por nuestras vidas, por nuestras largas vidas. Así que salud. Salud. Hasta la Y un próxima. pequeño recuerdo a un grande de los pueblos oprimidos. Hoy es el recuerdo de Mandela. De Mandela. Sin duda, sí. Justamente Blanca lo nombró al principio. Pepe, yo cuando vi la película de Mandela, no me sale el nombre ahora. Invictus. Invictus. Mm. Ahí me di cuenta que había sido un gran acierto estratégico político luchar en la legalidad sin cartas en la manga y que todos somos iguales. Porque la escena que Mandela mantiene a sus custodias rubios y los negritos de él le dicen, ¿cómo vos sabés estos son rubios? Y Mandela le dice, somos todos iguales, sin rencor y sin revancha. Y nosotros, los tupamaros, creo que vamos por ese camino y siento que con el ejemplo de ustedes dos vamos a seguir por un camino correcto de lucha y de estrategia. Yo les agradezco que nos hayan recibido un 18 de julio en esta tarde lluviosa. Exactamente, Roberto. Y bueno, esto será para el próximo programa de De Pie, el sábado, de 9 a 10. Para mí es un orgullo tremendo poder conversar así en su casa. Y bueno, los invito, cuando terminemos el programa, a sacarnos una foto ahí en la puerta de la casa. Que fue símbolo nuestro con el ñato y que es un símbolo de lucha y de batalla. Humildemente desde el pie no tenemos un mango, pero Ah, pero tenemos otro regalito. sí, vamos a darle todo lo que trajimos, los presentes, que se lo merecen. Bueno, desde pasé la mano y agarré el que presentí que podía estar bueno. Lucía, no vas mirando los relojes. No, yo no. Esa no se define. Y esto para vos, Lucía, que no sé cómo serán, pero también toqué la latita y... Pero ¿para qué se molestaron? No, Y ve. no es una molestia. Gracias, Esto compañero. es muy simbólico. Está Siempre bien. hay motivo para celebrarte, de verdad.